Señor, con tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros, convenciendo de pecado, dando testimonio de Cristo y haciendo una obra de transformación en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy, de nuestra serie Temas de Importancia para la Iglesia, lo he titulado así: Nada supera al contentamiento. Nada supera al contentamiento. Todos hemos oído en algunas ocasiones acerca de este tema tan importante del contentamiento, y en un momento vamos a leer nuestro texto base. Pero todos, hermanos, en lo más profundo de nuestro ser, todos queremos ser felices, ¿no es cierto? ¿Ustedes quieren ser felices? En su familia, en la iglesia, en el trabajo, en el negocio, todos queremos ser felices. Todos anhelamos sentir un profundo bienestar y absolutamente todos deseamos sentir la confianza de que al final todo saldrá bien mientras estamos pasando tal vez dificultades y momentos de sufrimiento. Sí, a veces no nos la vemos tan fácil, nos la vemos dura, pero siempre tenemos un pensamiento positivo y siempre pensamos y decimos, bueno, al final todo va a estar bien, al final todo se va a arreglar, al final Dios me va a ayudar, al final todos vamos a estar reunidos nuevamente, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las principales causas que nos hacen sentir felices, una de las principales causas que nos hacen sentir infelices, ¿sabe cuál es? El descontento. Nosotros queremos ser felices, pero la causa de la infelicidad es el descontento. Y alguien definió la falta de contentamiento así: como un sentimiento persistente, por ejemplo, de que la hierba siempre parece más verde del otro lado, de que uno merece estar ahí y de que si pudiéramos cambiar nuestro lugar por el de personas afortunadas, seríamos realmente felices. No sé si me expliqué en lo que acabo de leer. O sea, la gente siempre cree que el lado feliz no es el suyo, sino el del otro. Y que si tú estuvieras en los zapatos del otro, tú serías más feliz de lo que hoy eres. Eso es lo que así define a alguien como el contentamiento. Pero todo esto, hermano, no es más que una ilusión. O pensar de esa manera es una ilusión. Alguien más dijo una vez que la hierba solo puede estar más verde debido a que en aquel lugar hay más estiércol. Hermanos, lo que estoy diciendo es que debemos darnos cuenta de que la vida de los demás no es tan libre de problemas como puede parecer. En realidad no es tan maravilloso como muchas veces nosotros creemos que lo es y que la de nosotros no. En realidad la vida de toda la humanidad está llena de afanes. La vida de todas las personas está llena de problemas. Y también la vida de toda la gente está llena de descontentos, como la de muchos de nosotros. Sin embargo, y de esto debemos estar convencidos, es que si en este momento no estamos satisfechos con la condición en la que estamos, escuchen bien, no lo estaremos en ningún otro lado y bajo ninguna otra circunstancia. Porque el que tiene más, quiere más, y quiere más, y quiere más. Y el que tiene menos, tiene un enfoque y tiene un propósito de llegar a un nivel y nunca está contento con lo que tiene. La Escritura afirma en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, y dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. ¿Ya lo leyeron? Eclesiastés 5:10. Vamos a leerlo todos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Pero también esto es vanidad, es decir, es vacío, es hueco, no tiene en realidad ningún valor espiritual que pueda favorecer al ser humano. Así que, hermanos y amigos que hoy nos visitan, el contentamiento no consiste en conseguir lo que uno quiere, sino más bien en sentirse satisfecho con lo que ya tiene. Amén. Lo voy a repetir: el contentamiento no consiste en conseguir lo que queremos, sino más bien en sentirnos satisfechos
con lo que ya tenemos. ¿Sí? Entonces, al principio dije que los seres humanos buscamos la felicidad. Y lo que estoy diciendo, tratando de decir, es que con el contentamiento llega la felicidad al hombre. Con el contentamiento llega la felicidad a la familia, aunque estemos enfermos, aunque seamos pobres, aunque alguno tenga escasez, aunque vivamos en cualquier otro tipo de situación desagradable. Si nosotros logramos a tener contentamiento, en realidad somos felices. Sé que algunos de aquí, o tal vez muchos de los que están aquí, están atravesando momentos muy difíciles en su vida. Eso puede estar seguro, a todos nos pasa en algún momento. Pero crean de todo corazón en la posibilidad de que al mismo tiempo se pueden sentir satisfechos y felices. No porque estés enfermo, tengas un problema, tengas escasez, tienes que estar viviendo infeliz. Al mismo tiempo que tienes problemas, escuchen bien, puedes sentirte satisfecho y feliz. Algo importante que todos debemos considerar es que el contentamiento no se adquiere con facilidad. El contentamiento, aunque es un tema bastante claro en las Escrituras, es un secreto para muchos cristianos el día de hoy. ¿Por qué es un secreto el contentamiento para muchos cristianos? Porque son muy pocos los que lo experimentan de verdad y lo pueden testificar a los demás. Son muy pocos los que viven contentos con lo que tienen. Sin embargo, una vez se conoce o podemos experimentar esta verdad escondida de que podemos estar contentos a pesar de la situación en la que vivimos, resulta ser más fácil de llevar a cabo esta práctica del contentamiento y enseñársela a los demás. Un hombre llamado Pablo escribió más libros del Nuevo Testamento que ningún otro, pero este hombre tuvo que padecer mucho más sufrimientos que cualquiera de nosotros y que cualquiera de los muchos héroes que figuran en las Sagradas Escrituras. De hecho, el apóstol Pablo estaba preso en la cárcel cuando escribió las siguientes palabras acerca del contentamiento en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al versículo 13, dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todos digan: cualquiera que sea mi situación. ¿Quién dijo esto? Pablo, un hombre que ha sufrido penalidades, que ha pasado por momentos más difíciles que cualquiera de nosotros, que ha sido perseguido en verdad, no como muchos de hoy que dicen fui perseguido por causa de Cristo y en realidad no lo fueron. Sin embargo, Cristo dice, yo he aprendido, dice Pablo, yo he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Y respecto a este versículo, alguien dijo lo siguiente: es un feliz secreto cuando el creyente aprende a llevar una cabeza erguida aún con el estómago vacío. ¿Me escuchó? Lo voy a leer. Es un feliz secreto cuando el creyente aprende a llevar una cabeza erguida aún con el estómago vacío, una mirada con un bolsillo vacío, un corazón feliz con un salario no pagado, el gozo en Dios cuando los hombres son infieles. Y a esa actitud se estaba refiriendo Pablo cuando escribió este versículo. Dice el versículo 12, por favor, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, Pablo, a diferencia de los cristianos modernos, que ustedes saben, los cristianos modernos hoy, ¿qué hacen con la escasez? La reprenden, ¿qué más? La rechazan, no la aceptan, no la reciben, la cancelan. Un pastor que tuve me decía, cancelo, ato y amordazo, decía. De una vez, más seguro, más marrado, ¿verdad? Los cristianos modernos hacen eso con la escasez.
Hacen eso con los momentos de enfermedad y hasta dicen que es del diablo. Ustedes lo saben, el diablo me tiene así de pobre, écheme fuera el espíritu de pobreza, écheme fuera el espíritu de aquello o acá. Pero Pablo, hermanos, a diferencia de estos cristianos modernos, cristianos raros, aprendió a vivir en escasez. Aprendió a vivir en problemas. Aprendió a vivir cuando era perseguido. Es decir, sin ni siquiera tener cubiertas las necesidades básicas de su vida, él dice: yo aprendí a tener contentamiento cualquiera que fuera mi situación. Pero también, hermanos, dice Pablo que también sabía vivir en abundancia. No solamente aprendió a vivir en escasez, también aprendió a vivir en abundancia. Él dijo: en todo y por todo he aprendido el secreto. En todo y por todo he aprendido el secreto de vivir feliz, cualquiera que sea la situación que se me presente. Aprendió a estar saciado, pero también aprendió a tener hambre. Aprendió a tener abundancia, pero también aprendió a tener necesidad. ¿Y cómo Pablo había aprendido esta lección tan dura? Porque sin duda son cosas difíciles de enfrentar. Bueno, sencillamente de esta manera: Pablo estaba confiado en que estaba en la voluntad de Dios. Sí, eso es lo que Pablo entendió, que lo que él estaba viviendo en ese momento estaba en la voluntad, en el determinio de Dios. De aquel Dios que es soberano y que sabe por qué permite las cosas, que sabe por qué permite la enfermedad, sabe por qué permite los tiempos de escasez, sabe por qué permite los tiempos difíciles. Pablo lo sabía. Sabía que estuviese donde estuviese o se encontrase en la circunstancia que fuese, estaba ahí por disposición divina. Dile al que está a tu lado: tú estás como estás porque Dios así lo está permitiendo. Ciertamente hay enfermedades que vienen del diablo, sí, pero el diablo no puede hacer nada que Dios no se lo permita, porque aún Satanás es un servidor de Dios. Entonces Satanás le pide permiso a Dios, le dice: oye, ¿le puedo traer un dolor de espalda? Y dice Dios: bueno, le va a ayudar para bien, sí, tócale su espalda. Hoy, Señor, ¿le puedo causar esta enfermedad? Mira esto. Sí, está bien, está comiendo muchas gracias, y cuando eso entonces va a cuidar el templo de Dios, me va a servir más saludablemente, entonces le va a ayudar a bien, así que tócalo, te doy permiso. Así es Dios, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Señor, ¿le puedo tocar su negocio? Mira que es que lo has bendecido mucho. Y dice Dios: sí, ya lo veo medio altivo, medio orgulloso. Ya va un domingo sí y un domingo no a la iglesia. Al rato es cada 8, al rato es cada 15 días, al rato es mesiánico cada mes, al rato es añejo cada año. Entonces, sí, a ver, tócale el negocio y que se le ven baja. Te doy permiso para que este hombre no se olvide de mí. Muchos están diciendo: ay, ya me cayó el 20. Ay, ahora entiendo. Pues sí, hermanos. Si tenía hambre Pablo, era porque Dios quería que tuviese hambre. Si estaba saciado, era porque Dios quería que él estuviera saciado. Así lo había planeado su Señor, que es también nuestro Señor. ¿Qué ha planeado para ti en este momento el Señor? A ver, tal vez abundancia, tal vez eres una persona saludable, tal vez tienes tranquilidad y paz y gozo y hay sonrías en tu hogar, gloria a Dios. Pero quizá en algunos es lo contrario. Tal vez Dios planeó para muchos de los que están aquí escasez. Tal vez Dios está permitiendo la enfermedad. Tal vez Dios está permitiendo la tormenta. ¿Y se puede? Claro, porque todo obra para bien a los que amamos al Señor. ¿Sí, hermanos? Lo que estoy diciendo es que Dios puede cambiar los pronósticos de un día para otro según sus propósitos. Amén. Mira al que está a tu lado: Dios te puede cambiar la vida de un día para otro
según su propósito. A ver, ¿y a cuántos ya nos las cambió el Señor? Seguido, cuando pasan hermanos a consejería, dicen: ay, pastor, yo antes tenía mucho dinero, Dios me había bendecido mucho, tenía un negocio bien productivo y ahora ando bien mal, ando arrastrando la cobija, ya no siento lo duro sino lo tupido, etc. Y esas risas son de nervios, ¿verdad? De que saben que les estoy diciendo la verdad. Pero Dios planeó eso para ti y todo te ayuda para bien. Ahora, no todo es duradero, no es para siempre. Dios es bueno, Él es misericordioso, lo vamos a ir viendo más adelante. Dios nos tiene en el hueco de su mano, somos la niña de sus ojos. Él nunca nos va a abandonar, Él siempre estará a tu lado y a mi lado, Él siempre estará en medio de nosotros. Pero por el momento Él ha planeado ciertas circunstancias para ti, ¿verdad que sí, hermanos? Cualquiera que sea tu situación en este momento, fíjate bien lo que voy a decir, cualquiera que sea tu situación en este momento, si tú eres un hijo de Dios, Dios lo ha planeado para ti y por lo tanto te ayudará para tu bien. A los hijos de Dios, a los hijos de Dios todo ayuda para bien. No estoy hablando de los que no son hijos de Dios, ¿sí? Luego el apóstol Pablo añade las palabras que han sido un misterio para muchos en el versículo 13. Sigamos leyendo, Filipenses 4, verso 13. Y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se puede o no se puede? Pablo estaba en la cárcel y él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A él las celdas no lo detenían, las cuatro paredes no lo detenían, los maltratos no lo detenían. Él estaba firme y él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, hay que ser realistas. Muchos han interpretado mal esta frase y se han atrevido a hacer una serie de cosas que no tienen sentido y no tienen propósito y no tienen nada que ver con lo que dijo Pablo, que todo lo podía en Cristo. Por ejemplo, hay muchos que ponen negocios que después quiebran porque según todo lo podían en Cristo que los fortalecía. Y vamos a poner un negocio y nos va a ir bien y lo declaro en el nombre de Jesús y vamos a rentar esta accesoria que está sobre la avenida y aunque esté bien cara y no tienes un fondo, no tienes un colchón para poder seguir sosteniendo el negocio y a los 2-3 meses quiebras. Sacan préstamos que después no pueden pagar porque todo lo podían en Cristo. Se fueron de vacaciones a Acapulco y se endeudaron porque todo lo podían en Cristo. No ahorraron, sino que sacaron préstamo y vámonos por fe, vámonos con allá a Acapulquito. En el mar la vida es más sabrosa, ¿no? Y van al Monte de Piedad y empeñan hasta sus guaraches, hermanos, y después ya no saben ni cómo recuperarlos, porque decían: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Hasta usted sabe que hasta hay quienes levantan iglesias como si pusieran una tiendita, un Oxxo, porque según ellos todo lo podían en Cristo que los fortalece. Iglesias que se abren producto de divisiones, producto de líderes que se rebelan contra las autoridades, que no les parece que algo pasó mal y dicen: voy a poner mi iglesia. Esas iglesias no prosperan, va a haber problemas a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Por qué? Porque Dios no levanta iglesias de esa manera, hermanos. ¿Podía Pablo decir esto de verdad en sentido literal cuando él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿O habría un sentido espiritual en sus palabras? ¿Creía Pablo de verdad que no había nada que no pudiese hacer? No, hermanos, él no se refería a eso. La respuesta está cuando el apóstol Pablo dijo que todo lo podía, se refería a todo aquello que fuese la voluntad de Dios para su vida. Todo aquello que fuese la voluntad de Dios para su vida, lo podía en Cristo, quien le daba la fuerza. Entonces, todo no es todo, hermanos. A ver, digan eso. Todo no es todo. Todo se aplica no tanto, hermanos, a grandes actos de osadía,
sino a grandes privaciones y hambres, a grandes situaciones difíciles, cuando sentimos que la vida nos pesa demasiado, cuando sentimos que nuestros hijos se salen del redil, que las cosas no funcionan en el trabajo, que en la casa todo está como que desmoronándose y destruyéndose, pero tú sigues buscando a Dios, sigues poniendo tu corazón y tu confianza en el Señor, entonces tú puedes decir que a pesar de eso, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El Señor te dará la fuerza, el Señor te dará la sabiduría, el Señor te dará la inteligencia para seguir adelante, mantenerte firme en la fe y hacer lo que tienes que hacer para buscar y obtener una restauración de aquellas cosas que están pasando o están sucediendo mal en tu hogar. Entonces no se refiere a que te avientes de un edificio y que digas todo lo puedo en Cristo, que el Señor va a mandar a sus ángeles que me recojan. No, el Señor te va a dejar que te hagas pomada, hermanos, porque eso es tentar a Dios, ¿sí? Pero si tú tienes problemas y como familia no logran ponerse de acuerdo, no logran salir adelante en ciertos temas, pero algo tienen firme, es su fe en Jesucristo, y dicen, bueno, estamos firmes en el Señor, tenemos broncas entre nosotros, pero si estamos sólidos en Dios, podemos salir adelante, podemos terminar con esta vida de infierno. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí, hermanos? Sí se puede. Por supuesto que se puede. Pese a la situación que estés pasando, Cristo te da la fuerza para seguir adelante en sus caminos. A eso se refirió Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a seguir adelante. Voy a seguir adelante. ¿Sí? Y antes de enseñar un poquito más directo o a profundidad lo que es el contentamiento, primero vamos a ver lo que no es el contentamiento. Número 1, no es el contentamiento insensibilidad. No es insensibilidad. Es decir, el tener contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación, no significa que seamos indiferentes a la situación que estamos pasando. ¿Sí? No significa que no te importe. No significa, hermanos, por ejemplo, si Dios está permitiendo que estés pasando por escasez, no quiere decir que vas a dejar de buscar trabajo, porque eso es ser indiferente a tu responsabilidad. Si estás pasando por escasez, no quiere decir que vas a dejar de estar orando a Dios por provisión. Señor, suple mis necesidades, ayúdame para comer, ayúdame para pagar la colegiatura de mis hijos, ayúdame para echarle gasolina al carro. Señor, mira, no tengo ni siquiera gas ahí en el tanque estacionario, ayúdame. No quiere decir que no vamos a orar solo porque estemos dentro de los propósitos de Dios. ¿Me está entendiendo eso? Tal vez Dios diga, bueno, voy a permitir que este mes, no sé, te quedes unos 15 días sin gas y no te vas a poder bañar con agua calientita, y vas a ver que estando en el agua helada vas a decir, ay Señor Jesús, te amo con todo mi corazón. Yo qué sé, ¿verdad? Solo ustedes saben lo que dicen ahí en la regadera. ¿Sí? Pero no porque lleves 15 días con agua helada vas a decir, bueno, pues este es el plan de Dios, que Dios me mande el gas cuando Él quiera. No, Señor, provéeme para echarle aunque sea 100 pesitos de gas. ¿Sí? Tengo frío y ya viene diciembre. ¿No? ¿Tenemos que orar o no? No puedes quedarte con los brazos cruzados sin buscar las necesidades para tu casa solo porque estás en el trato de Dios. Hay gente así, hermanos. O si Dios está permitiendo la enfermedad, tampoco quiere decir que no vas a ir al médico. No, si Dios me quiere sanar, pues aquí que me sane. Bueno, lo puede hacer, pero no siempre quiere hacerlo así. En el caso del rey Ezequías, él estaba muy enfermo y ya Dios le había dicho a Isaías, dile que va a morir, y después el rey ora y Dios le dice, le voy a añadir 15 años más de vida, pero él estaba enfermo de la piel y Dios con esa añadidura de años lo pudo haber sanado de su piel, él así sobrenaturalmente. Y no lo hizo. Dios le dijo a Isaías, dile que se haga una pomada de higos y que se la unte en la piel y va a sanar.
Ahí el Señor nos enseña que no es ningún pecado de desconfiar en Dios ir con el médico. Dios le dio la sabiduría a los médicos para que seamos tratados. Y no porque estés enfermo te vas a quedar con los brazos o en una necedad de decir: yo declaro que no tengo diabetes, o yo declaro que no tengo cáncer, o yo declaro que estoy sano, cuando tu cuerpo te dice todo lo contrario. Eso es insensatez, hermanos. Eso es falta de sabiduría. Por eso muchas personas mueren jóvenes. Nosotros en la iglesia donde nacimos había un hombre, me voy a reservar el nombre de esa persona por los familiares que todavía escuchan o etcétera. Y ese hombre era un hombre grande, fuerte, joven. Y ese hombre enfermó gravemente y fue con el pastor, y ese pastor le dijo: no, si vas al médico es desconfiar de Dios, es no tener fe en Dios. Dios te puede sanar. Dios no lo sanó, hermanos, y murió. Un hombre joven, y el papá, un hombre viejito, no cristiano, con más sabiduría que muchos cristianos, le decía a su hijo, cuando por el cuerpo hinchado vivía en un último piso, no lo podían bajar ni por el elevador, no cabía, hermanos. Y el papá, con todo el dolor en su corazón, no cristiano, le decía: hijito, te dejaste morir. Hijito, te dejaste morir. Es cierto, hermanos. Pero ese pastor que le dijo que si iba al doctor no tenía fe, él sí llevaba a sus 7 hijos al doctor cuando estaban enfermos. Es verdad que Dios permite tiempos de enfermedad, pero no hay que quedarse con los brazos cruzados. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, hermanos. ¿Estamos en el trato de Dios? Sí. Hermanos, el contentamiento no es ser insensibles y hasta cierto punto irresponsables para no hacer lo que nos corresponde. El contentamiento incluye sobrellevar las cargas los unos por los otros. El contentamiento incluye sobrellevar las cargas de tu esposa. Tienes que llevar las cargas de tus hijos. Tenemos que llevar las cargas de nuestros padres, de nuestros hermanos. Tenemos que aprender a llevar las cargas, si es posible, de nuestros hermanos en Cristo aquí en la congregación. Es parte del contentamiento. O sea, tú no puedes sentirte bien cuando tú estás bien y ves a otro que no está bien. Tú no puedes sentirte contento ver tu prosperidad y ver que otro no está en prosperidad. Aunque otro esté en el trato de Dios, tú tienes que ayudar a otros, porque ese es un mandamiento de Dios. El que le da al pobre, a Jehová le presta, dice la Escritura. Cuando alguien te pida, dale. Aunque Dios lo tenga en el trato, tú tienes que obedecer los mandamientos. Y eso es ser insensible. Y no porque tengas contentamiento digas: bueno, algo habrá hecho para estar así mal. No, no tenemos que tener un pensamiento y un corazón así. Pero el que está mal tiene que tener contentamiento, ser feliz y buscar una respuesta a Dios, o darle una respuesta a Dios de tal vez por qué está así esa persona. Porque muchas veces hemos pecado y nos hemos portado mal delante de Dios, y Dios trata con nosotros a través de la enfermedad, a través de la escasez, a través de los problemas. Dios quiere que le demos una respuesta, y ese es el trato de Dios. Y cuando estás en ese trato, debes aprender a tener contentamiento, pero debes buscar su rostro. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos han estado en ese trato de Dios? ¿Y los demás? Estamos, van a decir. Bueno, hermano, no podemos ser insensibles. ¿Por qué creen que tantos hijos han llevado a sus padres o a sus ancianos padres al asilo? ¿Por qué? ¿Por qué los llevan ahí en lugar de atenderlos ellos mismos? Porque no han querido sobrellevar la carga que representa cuidarlos y atenderlos como Dios manda. El contentamiento incluye llevar las cargas de los hermanos que la están pasando mal. Y dentro del contentamiento, hermanos, pues no podemos ser insensibles con las necesidades de nadie, mucho menos con las necesidades de nuestra familia.
No podemos decirle a la gente o a tu esposa o a tus hijos que Dios te ayude o ay, arréglatelas como puedas. Tú te metiste en eso y tú vas a salir solito, hay que Dios te ayude. No, hermanos, tenemos que sobrellevar las cargas unos con otros. Somos una familia y aparte somos un cuerpo en Cristo y tenemos que ser sensibles unos con otros. Leamos Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad las cargas, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora leamos Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos capítulo 12, versículo 5. Dice así. Romanos 12, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Dile al que está a tu lado, yo soy tu miembro y tú eres parte de mí también. Somos un cuerpo, hermanos, ¿verdad que sí? Y tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Cuando a tu esposa le duele la espalda, ¿te haces el dormido? Hay que sobarle la espalda porque le duele, ¿no? O esposas, o se hacen las dormidas, o se quejan. Venimos muy cansados. Bueno, eso sí, ¿no? Todos llegan cansados de su trabajo, pero es un mandamiento. El Señor llevó nuestras cargas en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que aprender a sobrellevar las cargas de nuestra familia, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 2, el contentamiento bíblico no es satisfacción, hermanos. Repito, el contentamiento bíblico no es satisfacción. Muchos creen que al volverse cristianos o al venir al cristianismo, su vida iba a estar llena de satisfacciones del mundo, ¿verdad? Porque a muchos les prometieron eso, otros simplemente ellos solos se hicieron vanas ilusiones y se ponen muy contentos. Muchos que vienen al cristianismo se ponen muy contentos porque dicen, al fin tendré mi camioneta 4x4. Wow, es que si mi padre es el dueño del oro y de la plata, pues ¿qué le cuesta? Me va a dar mi lobo. El lobo se convierte en esos, hermanos, que en lugar de buscar a Dios, buscan devorar solamente y tener lo que ellos siempre han soñado. Muchos creen que al venir a Cristo dicen, al fin tendré mi casa de mis sueños, o al fin tendré mi empresa, Dios me va a bendecir, al fin le pegaré al gordo, y no al gordo de su marido, hablo de la lotería, hermanos. Al fin le voy a pegar al gordo y me voy a hacer millonario. Y hasta le andan diciendo a Dios, Señor, si me saco la lotería, te doy mi diezmo. Pero como Dios conoce los corazones, dice, si con lo poco no eres fiel, ¿tú crees que en lo mucho vas a hacer? Si te duele dar 100 pesos, 50 pesos, si te doy 10 millones, ¿tú crees que me vas a dar 1 millón de pesos? No te doy nada. Claro, Dios conoce los corazones. El que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Una ocasión el hermano diácono Cosme le estaba dando un consejo a un matrimonio, pero resulta que el esposo estaba enfermo, muy enfermo, y se le queda viendo Cosme y le dice, oye hermano, ¿se le hace correcto que usted, siendo la cabeza de su hogar y teniendo a su cargo una esposa y estos hijos, usted está enfermo y ni siquiera quiere ir al doctor para tomarse la pastilla para así poder ser cabeza de su casa y sostener a su hogar, y que en lugar de que lo vean flaco y ojeroso y sin ilusiones, lo vean fuerte? ¿A poco no, hermanos? Es cierto, tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Y el contentamiento no es
satisfacción. Porque les decía que cuando vienen a Cristo dicen, al fin mis sueños se van a volver realidad, y así, de esa manera, hermanos, cualquiera tiene contentamiento, ¿no es cierto? Cualquiera está contento con su lobo, cualquiera está contento con su casa propia, toda pagada, cualquiera está contento con un buen trabajo, etcétera. Pero el contentamiento bíblico no son esa clase de satisfacciones mundanas, aunque tristemente muchas iglesias sí lo predican así. Por eso hay tantos cristianos dentro de la iglesia inconformes. Pensaron que viniendo a Cristo todo el éxito y toda la grandeza del mundo sería para ellos. Ellos creyeron que si tenían al Dios Todopoderoso, entonces todo lo iban a tener, todo lo iban a conseguir, ninguna puerta se les iba a volver a cerrar. ¡Qué engañados estábamos! Y un ejemplo claro del contentamiento bíblico, hermanos, no es recibir cosas materiales para estar contentos, ¿sí? Y esto lo vamos a leer en el mensaje de la iglesia a la Odisea en Apocalipsis. Ahí vamos a darnos cuenta que las cosas materiales nunca deben ser la base del contentamiento para ninguna iglesia, ¿sí? Las cosas materiales nunca deben ser la base de contentamiento para una iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Por eso es que muchos andan buscando una iglesia que les caiga bien, que les guste, que les quede de acuerdo a sus sueños, de acuerdo a sus aspiraciones, de acuerdo a sus necesidades. Dicen, no, aquí no están predicando mucho de la santidad, aquí no están hablando mucho de esto, de lo otro, de acá, y cuándo nos van a hablar de la prosperidad, y cuándo nos van a hablar de eso. Entonces buscan la congregación que les acomode. Pero vean, al final, y ese es el problema, lo que sucederá al final de nuestras vidas o al final de los tiempos. Dice Apocalipsis 3, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Al ángel representa al pastor de la iglesia, ¿sí? Dios le está diciendo a Juan, escribe esta carta al pastor de la iglesia en la Odisea, lo siguiente: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. ¿Qué dice Jesucristo? Versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Se está refiriendo, hermanos, a un grupo de cristianos tibios, es decir, no fervorosos en Dios y que por lo tanto sin contentamiento en Dios mismo. Es decir, que ellos condicionan a Dios. No son fervorosos para con Dios como Dios mismo es Él, ¿no? Sino son fervorosos para pedirle, son fervorosos para pedirle sus deseos o sus necesidades. Y les dice Dios así: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo cual significa te echaré de mí. También su significado es te voy a echar de mi cuerpo. ¿Cuántos sabemos que somos el cuerpo de Cristo? Bueno, pues el Señor le está hablando a los que no tienen contentamiento en Dios y dice: aunque estés dentro de la iglesia, no eres mi iglesia. Aunque digas que eres mi cuerpo, no eres mi cuerpo. Te voy a echar de mi cuerpo. Es decir, no puedes formar parte de mi iglesia, no te vas a casar conmigo, no vas a estar allá conmigo en las bodas. Ahora, ¿por qué tanta severidad? Versículo 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa material tengo necesidad. Le está hablando a cristianos, entre comillas, cristianos, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahí está el problema, hermanos. Porque los miembros de esta iglesia no sabían lo que era el contentamiento bíblico, no sabían lo que era el contentamiento cualquiera que fuera su situación. Es más, ni siquiera les interesaba el tema. Estos cristianos de la Odisea buscaron dentro de la iglesia a toda costa sus comodidades y vivir siempre en medio de lujos y prosperidades. Ellos mismos lo declaran: de ninguna cosa tengo necesidad, soy rico y me he enriquecido, ¿qué me puede faltar? Es más,
Hasta los cristianos de hoy dicen: Dios me dio todo lo que tengo, y si yo estuviera mal. Un día tuve una entrevista muy interesante con un hombre, híjole, ¿cómo contarlo, verdad? Mejor no, lo dejamos así. La cosa es que lo confrontamos de lo mal que estaba llevando a cabo algo que él le llamaba un ministerio mundial. Y le dijimos: eso no está bien, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. Entonces este hombre me dice: si yo estuviera mal en lo que estoy haciendo, dice, Dios así me acabaría esto. Y mi esposa y yo comentábamos: lo que no sabe ese hombre es que Dios lo está permitiendo, que llegue, y al final toda obra va a ser destruida en fuego, junto con esas personas. Y así hay cristianos en la iglesia, creen que porque les está yendo bien en un trabajito, es Dios, aunque su vida espiritual esté mal, aunque vivan mal en el hogar, aunque no sean adoradores en espíritu y verdad. Se confunden o confunden todo, hermanos. Hay pastores que hasta dicen: si estás pobre, es maldición del diablo, pero si estás rico, aunque pues no hayas crecido, claro, eso no lo dicen, ¿verdad? Pero aunque no estés crecido espiritualmente, la bendición de Jehová está contigo. Mentira, hermanos, mentira. El árbol bueno es conocido por sus frutos buenos. El árbol malo es conocido por sus malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Así de simple. Eso lo dice la Escritura. Pero escuchen lo que Jesús tiene para estos cristianos, entre comillas, de la Odisea y de nuestros tiempos. Sigamos leyendo, estamos en el 17. Pero no sabes, dice, tú dices: soy rico, me he enriquecido, no tengo de nada necesidad. Pero lo que no sabes, porque estás tan ciego espiritualmente, porque eres tan vano y tan interesado, porque tú nada más vas a la iglesia a pedirme trabajo, a pedirme dinero, a pedirme novia, a pedirme esto, a pedirme aquello. A eso vas a la iglesia nada más. Ni siquiera eres capaz de derramar una lágrima delante de mí. No eres capaz de pedirme perdón por tus sucios pecados que cometiste esta semana. Tú nada más vas a pedirme tus necesidades como si yo fuera tu amuleto de la buena suerte. Lo que no sabes es que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No te das cuenta de eso. Sin embargo, la misericordia de Dios obra, la oportunidad de Dios obra. Él es un Dios de juicio, sí, de castigo. Él se enoja, Él se aira, pero también es un Dios de oportunidad. Y aquí en el verso 18 les da la oportunidad a ellos y les dice: por tanto, yo te aconsejo que vengas a mí, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico de verdad. Lo cual significa: yo te aconsejo que vengas a mí para que busques una vida espiritual aprobada, porque todo va a ser probado por fuego. Por eso él dice aquí: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que vengas a mí para que yo te enseñe a vivir una vida espiritual aprobada el día que te mueras, o el día que te entrevistes conmigo allá en el juicio final. Pero para que ellos pudieran decirlo, para que alguien pueda decirle a Dios: Señor, enséñame a vivir una vida aprobada, ¿sabe qué tiene que haber en ellos? Contentamiento de lo que están viviendo en ese momento. Si no tienen contentamiento o están enojados, ¿cómo le van a decir: Señor, enséñame a vivir una vida aprobada? Si cuando viene la prueba, cuando viene el hambre, cuando viene la escasez, se están quejando todo el tiempo, ¿no? Y ese es el reproche de Dios. Tiene que haber en su corazón contentamiento. Compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza
de tu desnudez. Es vergonzosa tu condición espiritual, es lo que está diciendo. Tú crees que porque tienes carro, que porque tienes casa, tú crees que porque tienes vestido o usas ropa de moda, o porque vas a la mejor universidad o te recibiste, tú crees que por eso yo estoy contigo. No, mejor ven y compra de mí vestiduras blancas para vestirte y que nadie siga viendo lo desnudo que estás. Hermano, realmente somos nada sin Él, absolutamente nada. ¿Me están escuchando? Lo que Jesús está diciendo es: si quieres tener una vida moralmente recta, que ningún dedo te señale, que no tengas esa duda si tal vez irás al cielo o al infierno, ven a mí. Ven a mí. Vístete con esas vestiduras blancas para que dejes de estar desnudo, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ven a mí para que tengas una verdadera visión de Dios, una verdadera visión de mí, de mi Hijo Jesucristo, una verdadera visión del Evangelio, porque la visión que ellos tenían era una visión material. Somos ricos, nos hemos enriquecido, de nada tenemos necesidad. Y Dios les dijo: miserables, miserables, pobres, desnudos, desventurados. Obsérvense, por fuera se pueden ver limpios y hermosos y adinerados, pero por dentro se pueden ver podridos de pecado, de suciedad, llenos de huesos de muerto. Observen, tengan una visión clara de quién es Dios. Dios es santo, 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 3 veces santo. Estos hombres, hermanos, estos hombres no veían las cosas de Dios como en realidad deberían verse. En realidad no conocían nada, nada sobre la importancia de la vida espiritual, nada. A ellos les importaba el dinero y la prosperidad, y si se les levantaba una iglesia que les dijera: si estás próspero, Dios está contigo, ahí se iban y se congregaban. Eran ciegos. Hay ciegos guiando ciegos. Y dice la Escritura que los dos van a caer al pozo. Los dos. Entonces Dios les dice: tengan una visión de las cosas espirituales. Hermanos, ¿y qué necesitamos para tener una visión más amplia sobre la importancia de las cosas del Espíritu? ¿Sabe qué necesitamos? Contentamiento cuando no la estamos pasando bien. Contentamiento. Si no, no vas a poder tener visión de las cosas de Dios. Por eso hoy tenemos una disque profeta que se pone un billete de $100 en el oído y le dice: deja que el dinero te hable. Ahí están como locos, hermanos, ahí, como retrasados mentales, ni siquiera sentido común tienen. A ver, los de $100 de este lado, los de 50 de este, los de 20. Ah, ¿tú traes monedas? No, esas no le sirven a Dios. Y ahí están, ciegos guiando a otros ciegos. Trae tu mejor ofrenda, le dicen. La silenciosa. ¿Cuál es la silenciosa? Puro billete, porque las monedas suenan y esas no. Y si no traes efectivo, aquí tenemos nuestras terminales bancarias. El dios Mamón ha poseído la gran mayoría de las iglesias denominadas cristianas.
el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Es lo que está diciendo Juan. Perdieron la visión de Dios. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sean pues celosos y arrepiéntanse. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno, aunque sea así de materialista, me oye y me abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, tendré comunión verdadera con él. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús no era materialista. Él dijo una vez: las aves tienen nido, las zorras tienen guarida, pero yo ni siquiera tengo dónde recostar mi cabeza. Jesús fue un vencedor en la tierra, pero Él fue un vencedor porque cuando tuvo hambre, cuando no tenía dónde posar su cabeza, cuando tenía que viajar a pie, cuando fue maltratado, etcétera, 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 nunca se quejó, siempre tuvo contentamiento cualquiera que fuese su situación. Por eso también fue vencedor. Y para que nosotros seamos vencedores, tenemos que seguir su ejemplo. El versículo 22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, no solo a la iglesia de la Odisea, sino a las iglesias. Pero muchos no van a oír este mensaje, hermanos. Muchos van a decir: eso es legalismo, eso es religiosidad. Pero el que tiene oídos, oirá. En tercer lugar, el contentamiento no es indiferencia ni apatía cuando hay necesidad. O sea, muchos creen que cuando Dios les da es solo para ellos y están contentos. Dicen: Dios me dio, pero me lo dio a mí. Que Dios te dé a ti. Tienen contentamiento cuando tienen las manos llenas, porque piensan que Dios se los dio para ellos y solo para ellos y nada más que para ellos. Están contentos mientras lo disfrutan ellos o mientras lo disfrutan en su familia, pero cuando se trata de dar a otros, se les va el contentamiento a no sé dónde. Dice: es que él no es de mi familia, es que ella no es de mi familia, pero en ellos sí gastan. Están contentos. Ven a hermanos en necesidad y se hacen de la vista gorda, ni un taco le disparan, hermanos. Ven a gente en la calle con hambre o sin ropa y son indiferentes, se voltean. Incluso en la iglesia se da, ¿no? Ustedes saben, si hablamos de la ofrenda, hay gente que no quiere dar ofrenda. ¿Por qué? Porque no se va a usar en algo para ellos, según ellos. Bueno, hasta en casos extremos, esposos que piensan que su sueldo es solo para ellos y no les quieren comprar ni unas medias a su esposa, ni unos Converse baratos a sus hijos. Pero primera de Juan capítulo 3 versículo 17 dice así: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Wow. A muchos oyeron así como que el texto, se lo voy a leer más claro y más despacio. Pero el que tiene bienes en este mundo, un carrito,
un departamentito, que vienen los hermanos, necesitan hospedaje, que necesitan un ray aquí al metro Santa Marta, que traen 100 pesitos y bueno, con 2 tacos te puedes medio llenar, pero alivianas a otro con otros 2 o con un taquito. Tienes bienes en este mundo. Y ves a tu hermano tener necesidad y cierras tu corazón contra él. ¿Cómo puedes decir que mora el amor de Dios en ti? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Amén. Entonces, contentamiento no es que Dios te da y estás contento creyendo que te lo dio a ti y solo para ti. Tú no puedes estar contento así. Si Dios te da y te ha dado más que otros, es para que compartas con los demás. Bueno, vamos a ver rápidamente lo que Dios o lo que dice Dios acerca del contentamiento o lo que sí es el contentamiento. Vamos rápido para terminar a buena hora. Número 1, debemos estar contentos con nuestro salario. ¿Cuántos dicen amén? Unos dicen, ni trabajo tengo, ¿verdad? Pues no compran ni el periódico. Debemos estar contentos con el salario. Nada de que gano muy poquito, pastor, no me alcanza para nada. Si ganara más me alcanzaría para diezmar. Esa es clásica, ¿verdad, hermanos? Esa es clásica. Ay, pastor, si me alcanzara, yo diezmara. Ay, hasta casi quieren que Dios le diga, ay, pobrecito de ti, ¿verdad? Si ganara un poquito más, sería más feliz. Le compraría sus tenis a mis hijitos, llevaría a mi esposita a comer. Ay, ajá, etcétera, etcétera, etcétera. Son dichos clásicos de los que no tienen contentamiento con su salario. Ponen 1000 pretextos para todo. ¿A poco no? ¿Por qué es un problema tan grande cuando no se está contento con lo que se gana? ¿Por qué, hermanos? Porque es un problema no estar contentos, porque eso puede causar que hagan cualquier cosa por conseguir lo que ustedes quieren, aunque esté mal. Van a hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo que quieren. Son capaces de mentir, son capaces de hacer trampa, venden kilos de 800 gramos, le inyectan agua a los pollos para que pese más. Son capaces de extorsionar y hasta son capaces de robar. ¿Todo por qué? Porque no tienen contentamiento con su salario. Lucas 3, versículo 14. Dice así. Aquí le preguntan los soldados a Juan el Bautista. Le preguntan a Juan unos soldados y le dicen, ¿nosotros qué haremos? Y les dice Juan, no hagáis extorsión. Es que sabe que el contexto es que la gente estaba viniendo a Juan el Bautista para arrepentirse de sus pecados. Se estaban arrepintiendo, estaban reconociendo su pecaminosidad y estaban tomando un camino correcto, estaban mostrando frutos dignos de arrepentimiento. Entonces estos soldados eran parte de ese grupo y ellos, cuando ven que tienen que arreglar cosas en su vida espiritual, le preguntan a Juan, ¿nosotros qué debemos hacer? Y Juan les dice, ustedes no hagan extorsión a nadie, no calumniéis a nadie y estén contentos con vuestro salario. Porque por no estar contentos, extorsionaban y calumniaban para poder recibir un extra. ¿Sí, hermanos? Y Pablo enseñó lo mismo que Juan en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Y dice Pablo, vean lo que dice Pablo acerca del contentamiento o de la ganancia. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De mucho dinero.
No, por eso es que los cristianos quieren volverse cristianos. Quieren ser piadosos pero ricos. Quieren ser piadosos pero importantes. Piadosos pero famosos. Piadosos y que no les falte nada. Pero Pablo dijo, eso no es la gran ganancia. La gran ganancia es que seas creyente, que seas hijo de Dios, acompañado de contentamiento. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aleluya. Dele fuerte el aplauso al Señor. Teniendo sustento y abrigo. ¿Qué entienden por eso, hermanos? ¿Qué entienden por sustento y abrigo? A ver, ¿qué entienden? Comida y ropa. Los veo vestidos a todos y bien. Y chapeados, además. Porque o cenaron muchos tacos o desayunaron bastante bien, ¿eh? Entonces ya estamos bendecidos. ¿Sí? Por eso él dice eso. Entonces noten que para Pablo la piedad, o sea, el tesoro del evangelio, hermanos, oigan bien, el tesoro del evangelio, ya me perdí. El tesoro del evangelio era la gran ganancia. No era lo que él poseía. El evangelio era su tesoro. Era la gran ganancia para él. Por eso es que la gran ganancia para un hijo de Dios no es ni el gran sueldo ni el gran negocio. La gran ganancia para nosotros debe ser Cristo y su poderosísima palabra que hoy habita en nuestros corazones. Esa es nuestra gran ganancia. Y añade Pablo, y si tienes sustento y abrigo, contento, brother. Contentos. ¿Sí o no, hermanos? Aunque ganes el salario mínimo, contentos. Be happy, para que me entiendan, pues. Contentos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no refunfuñando, contentos con lo que tenéis ahora. Tu gran ganancia en realidad es la salvación de tu alma. Esa es la gran ganancia. Por lo tanto, debemos estar contentos y sin ninguna clase de avaricia. Contentos aunque nuestro vecino incrédulo tenga un mejor carro que el de nosotros. Contentos aunque tenga casa propia y tú rentada. Contentos aunque ellos puedan salir de vacaciones a París y a ti apenas y te alcanza para ir al castillo de Chapultepec. Contentos sin avaricia. Sin avaricia. Acuérdense que como México no hay dos. Sin avaricia, hermanos, contentos. ¿Me está entendiendo? Hebreos 13, versículo 5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo. ¿Quién es Él dijo? Dios. ¿Qué dijo Él? No te desampararé ni te dejaré. Entonces, contento sin avaricia, porque Él no te dejará ni te desamparará. Esa promesa es la que nos debería poner contentos. El mundo no tiene esa seguridad. Hasta se suicidan cuando pierden sus millones de dólares. Pero nosotros, aunque perdiéramos lo poco que tenemos, confiamos y estamos contentos por la promesa de que no te dejaré ni te desampararé. Ahora, ¿cuántos tienen en realidad contentamiento con esa promesa? Esa promesa, incluye frijoles, tortillas, agua, zapatos, pantalón, camiseta y gel ahí, un poquito de gel para tu pelo, un desodorante que ya hace falta uno que otro por ahí, ¿verdad? ¿Contentos con eso? No, ya todo bien, hermano. Todo bien.
De hecho, Él ha sido fiel a esa promesa desde el primer día que venimos a Cristo. ¿A poco no? No hemos tenido para pagar la renta y Él suple. No hemos tenido para el gas y vuelve a suplir. Y lo mismo con el recibo de la luz y con el recibo del agua, con la comida, con los uniformes de los niños. Bueno, hasta para pagar el cablevisión Dios nos suple, hermanos. Sí, es la verdad. Ahora, yéndonos a los extremos, a lo mejor nos han cortado la luz, tienes cortada el agua, tienes cortado el teléfono, el cable ni se diga, es lo primero que Dios te manda a cortar, ¿verdad? El internet te lo cortaron, tuviste que empeñar tu celular y a lo mejor hasta te pidieron la casa donde estás rentando. Pero de algo puedes estar seguro: Dios nunca te va a dejar sin comer, sin vestir y sin un lugar donde dormir, así como lo oyes. Nunca, nunca. Escuche bien, y voy a terminar sin haber terminado el tema, pero se nos fue el tiempo. Dios nunca te va a dejar que mendigues alimentos en los basureros. ¿Me están oyendo? Y si te ha tocado o lo has hecho, es porque estás lejos de Dios. Pero si eres hijo de Dios, Él nunca te va a dejar que mendigues alimentos en los basureros, ni en las calles, ni te va a permitir que andes pidiendo limosna a nadie. ¿Me están oyendo? Dios no lo va a permitir. Escuchen esto: aunque Dios no nos garantice que no nos va a dar para pagar todos nuestros compromisos, hay algo que sí nos garantizó. ¿Qué? No nos va a dejar morir de hambre, nunca nos va a dejar moribundos, y en eso debemos tener contentamiento. Leamos el Salmo 37 para terminar, versículo 25. ¿Qué dijo David? Fui joven, ahora soy viejo, pero no he visto a ni un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. Y él aclara: no he visto a un justo, no he visto a ningún hijo de Dios, no he visto a ninguno que a pesar de su situación difíciles ha aprendido a tener contentamiento, que mendigue el pan, que ande como pordiosero por la vida, que ande pidiendo limosna, que no esté sin hogar o sin comer. No he visto a uno solo. Dios, esto se resume en una sola frase. ¿Cuál? Dios es fiel. Dios es fiel para con nosotros. Y solo voy a mencionar, ya sin ampliarlo, cómo podemos cultivar el contentamiento. Número 1, se aprende. Se aprende. Pablo lo dijo: he aprendido a tener contentamiento. ¿Lo vas a aprender a través de tus experiencias o a través de lo que la Biblia te dice? Es decir, que el Señor dice: en el mundo vas a tener aflicciones, etcétera, vas a tener situaciones difíciles, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, tienes que aprender el contentamiento, ya sea por experiencia o por lo que la Biblia te anticipa. ¿Sí? Y vamos a terminar leyendo todos Mateo 6:31, que dice así: no os afanéis. Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, los que no son hijos de Dios buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Ahora, hago un paréntesis. ¿Cuáles son todas estas cosas que serán añadidas? ¿Cuáles? No, verso 31. Regresen. Comer, beber y vestir. Comer, beber y vestir. Estaban afanados los hijos de Dios. Y dice el Señor, no se afanen, no se preocupen por eso, porque los que no conocen a Dios se preocupan de eso. Ustedes preocúpense en buscar el reino de Dios y su justicia, en crecer espiritualmente y en estar seguros por su salvación. Y estas tres cosas, comida, bebida y vestida, les serán añadidas. ¿Sí? El Señor no te prometió que viniendo a Cristo te iba a añadir una Lincoln blanca. No te prometió que te iba a dar una casa en las lomas de Chapultepec, ni te prometió la gerencia de la empresa para la cual tú trabajas. Él te prometió, llegando a Cristo, tres cosas básicas y fundamentales que todo ser humano necesitamos mientras estamos aquí en la tierra: comida, bebida y vestido. Dice Dios, de esas yo te las doy, no te preocupes. Tú busca el reino de Dios y todo lo que es justo, todo lo verdadero, todo lo santo, todo lo de buen nombre, en esto pensar. Concluyo entonces, el contentamiento no consiste en conseguir lo que uno quiere, sino en sentirse satisfecho con lo que ya tiene. Con el contentamiento va a llegar la verdadera felicidad, aunque estemos enfermos, aunque tengamos escasez y aunque vivamos en cualquier otro tipo de situación desagradable. Dios debe ser nuestro gozo, nuestra felicidad y el anhelo más grande de nuestro corazón. Amén. Oremos, inclinen su rostro, por favor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, y te damos gloria y te damos las gracias. Reconocemos que hemos sido descontentos con nuestra situación y nuestra condición. Hemos sido como Asaf, que por poco y sus pies resbalaron porque tuvo envidia de los arrogantes. Y él dijo, hasta que entré a tu santo templo me di cuenta que fuera de ti nada deseo en esta tierra. Sin embargo, Señor, hay muchos que están dentro y no se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta que fuera de ti nada debemos desear en esta tierra, porque tú todo lo demás nos lo vas a dar, porque tú conoces lo que tenemos necesidad. No necesito, Señor, llenar tu trono con oraciones de pedir y pedir y pedir y pedir, cuando estoy orando frente al Dios omnisciente, al que todo lo sabe, frente al Dios omnipresente, el que está en todos los lugares y se da cuenta cuando tengo hambre, cuando tengo necesidad. Cuando estoy frente al Dios omnipotente, al todopoderoso, al soberano Dios, que Él se da cuenta de mi situación, pero soberanamente permite que me sucedan las cosas para mi bien, para poner mis ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Señor, te pido que me perdones, porque en muchas maneras, de muchas formas, en muchas ocasiones, hemos sido descontentos con lo que tenemos, con el trabajo, con el negocio, con la ropa que vestimos, con el alimento que comemos. Quisiéramos más y a veces nos hemos parecido tanto al pueblo rebelde de Israel con duro cerviz, que no les bastó con el maná, una provisión diaria a la medida de sus necesidades, sino que ellos decían ambiciosamente, queremos carne, queremos carne, queremos carne. Extrañamos las ollas de cebolla y de ajos que comíamos en Egipto. Extrañamos la carne que nos daban nuestros angustiadores.
y despreciaron el maná, Señor, y hemos despreciado tu provisión básica, y hemos dicho igual que ellos: queremos más, queremos más, queremos más. Hoy, Señor, te decimos con entendimiento y sabiduría y con un corazón quebrantado: sí queremos más de ti. Queremos más de ti, Señor. Como lo dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que tú crezcas en mí. Aún así, Señor, reconocemos que nos has dado más de lo que merecemos, más de lo que merecemos. Pero enséñanos, Señor, queremos aprender a tener una visión clara y lúcida de que lo que hoy pasamos, tú estás ahí, Señor, permitiendo todo. Que no es una maldición del diablo si tengo poco dinero o estoy enfermo. Es que tú estás detrás permitiendo para mi bien, porque Satanás es tu servidor y él no puede hacer nada que tú no le permitas. Nos encomendamos a tu gracia, Señor, y sí te pedimos que no nos dejes, que no nos desampares. Señor, te pedimos el cumplimiento de tu promesa, cuando tú dijiste: no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. No se preocupen más. Depositen su corazón en mí. Pongan en mí sus fuerzas, su pensamiento, su gozo, su alegría. Entrégame, dice el Señor, tus preocupaciones. Entrégame tus temores. Entrégame tus dudas. Entrégame tus tristezas, tus infelicidades. Pero también entrégame todos y cada uno de tus descontentos. Yo te traeré la verdadera felicidad a tu corazón. Realmente te integraré a mí, porque eres mi iglesia, eres mi cuerpo, eres mi hijo, y yo tengo cuidado de ustedes. Aprendan a sentirse satisfechos con lo que les doy hoy. Aprendan a tener gozo en su situación. Aprendan a crecer en el espíritu cuando se sienten débiles en su carne. Aprendan y crezcan y den la medida, porque yo vendré por una iglesia madura, por una iglesia gozosa y feliz de lo que les he dado. No vendré por una mujer sucia, con arrugas y manchas, que se queja de la vida, que se queja de lo que yo les he dado porque piensan que es poco. ¿Cómo puede ser poco cualquier cosa que yo te doy cuando yo soy Dios por encima de ti? Tú no tienes nada que no te haya dado yo. Lo que sabes hacer, tu inteligencia, tu habilidad, la fuerza, la juventud, aún la vejez, todo te lo he dado yo. No te quejes, no murmures, no critiques, no envidies a los demás. ¿Acaso no soy suficiente para ti? ¿Acaso no soy yo aquel que lo llena todo? Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de esclavos para hacerte un príncipe de mi pueblo. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó del lloro por la esclavitud y por el pecado, y ahora te he dado el derecho de llegar a ser hijo mío.
bástate mi gracia, para que mi poder se perfeccione en medio de tu debilidad. No busques las cosas del príncipe de este mundo, más bien buscad las cosas de arriba. Ciñe tus lomos y tu entendimiento, prepárate, porque en un abrir y cerrar de ojos vendré por mi iglesia y la tomaré a mí mismo. Y no quiero, dice el Señor, que te quedes llorando y sin consuelo. Hoy te digo, hijo mío, eres tú. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dile a tu hermano, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Él está contigo. Amén. ¿Sí lo creen? Bien.